Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efraín, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida. Allí en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este día estaremos leyendo y reflexionando juntos del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Se les invito para que busquen juntos conmigo en sus Biblias del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, que Jesús nos prometió ya en San Juan 16:13, para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos ayude a entender la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es viva y eficaz y nos va guiando a cada uno de nosotros a estar más en gracia de Dios, a estar más cerca de Dios cada día al dejarnos guiar de su palabra. Y en Josué 1:8, ahí nos dice que no se aparte de nuestros labios, de nuestra mente y nuestro corazón las palabras de Dios, que la leamos, la reflexionemos día y noche para poder cumplir lo que en ella está escrito y tener así éxito. Entonces, en el día de hoy estamos leyendo juntos y estamos reflexionando la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Jesús entra en la casa de uno de sus discípulos. Ahí sucedía algo. Dice: la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Entonces ellos saben en frente de quien están, ellos tienen esa confianza y plena seguridad que para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Recuerdan allá Lucas 1:37. Todo es posible para Dios. Para Él, nada. No hay nada en absoluto que sea imposible. Para Dios, todo es posible.
Lo que pasa que a veces a ustedes y a mí nos falta un poco de fe. Allá en San Mateo 13:58 nos dice que Jesús llegó a su ciudad y ahí no hizo mucho milagro porque les faltaba fe. Entonces lo que sucede es que a veces ustedes y yo, oramos, pero al mismo tiempo dudamos y luego no conseguimos lo que pedimos. Mas, si ustedes y yo ponemos los ojos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, San Mateo 19:26, dice, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible porque Él es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces ellos saben enfrente de quién están, enfrente de Jesús, saben que para Él todo es posible y le dicen, Señor, haz algo por la suegra de Simón. Y al ellos confiar en Él, vamos a ver si Jesús hizo algo o no. En pie, Jesús, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida se puso a servirles. Entonces miren aquí Jesús a su lado le dice a la fiebre que salga de ella. Y dice, la fiebre se le pasó. Le pasó la fiebre. Ella levantándose enseguida se puso a servirle. Esto es muy importante, me gustaría que le echemos un ojo a esto porque es tan importante. A veces nosotros, cuando le pedimos un favor al Señor, queremos que Él nos ayude, queremos que Él nos conceda algo que necesitamos, un favor. Y Jesús nos concede, porque para Él nada es imposible. Y sucede que muchos de nosotros, no todos, pero muchos solamente estamos ahí para pedirle al Señor algún favor que necesitamos. Y luego no tenemos la actitud de la suegra de Simón. ¿Cuál es la actitud luego que ella está curada? ¿Cuál es la actitud que ella toma? A ver, díganme ustedes. Jesús se paró al lado de ella, increpó a la fiebre, habló a la fiebre que salga de ella y le pasó la fiebre. Ella enseguida se levanta y tiene una actitud de servicio. Ella tiene una actitud de servicio. Se pone a servirles, no se pone a hacer otra cosa o se olvida de Jesucristo y va saliendo a hacer su cosa. No, dice que ella se puso a servirles. Entonces, aquí hay una gran enseñanza que ustedes y yo debemos aprender. Por allá en San Mateo 20:26 nos dice el Señor que debemos de servir. También allá en San Mateo 23:11, San Marcos 10 del 40 en adelante, específicamente en el 43, Jesús dice que debemos de servir, así como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, vino a servir, que así también nosotros debemos de servir. Y esa es la actitud que toma la suegra de Simón y le pone a servirles. Entonces, mi hermana y hermano, la invitación del Señor Jesús, y teológicamente esto nos enseña para que ustedes y yo tomemos esa actitud de servir a nuestro Señor Jesucristo, de servir a nuestro prójimo. Porque a veces muchos nos creemos que somos superiores a los demás y queremos que ellos nos sirvan. Queremos estar primero. ¿Recuerdan allá San Marcos 10 del 40 en adelante, cuando Santiago y su hermano están queriendo el uno sentarse a la derecha, el otro a la izquierda en el reino cuando Jesús está en el reino de los cielos, y los otros se enojan porque ellos están queriendo hacerse los más importantes, y Jesús dice, no debe de ser así entre ustedes, sino el que quiera ser más grande debe de servir. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor para ustedes y para mí, específicamente con este texto bíblico? Que debemos de estar al servicio del Señor y de nuestro prójimo. ¿Recuerdan? Amarás al Señor, San Marcos 12:29. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu imaginación, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí?
Dice, al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban a él. Entonces aquí hay otra enseñanza, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos va enseñando a cada paso que la vamos escudriñando. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, le llevaban a él. Entonces, ¿qué sucede de hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro país, donde quiera que nos encontremos? Cuando hay enfermos, la gente primero se aferra a otras cosas y no todos se aferran primeramente a Dios. Muchos que está de hacer una limpia, que le han hecho un mal de la calle, teniendo miedo en esas cosas. El mal existe, claro que sí, el enemigo existe, pero el enemigo es una criaturita de Dios. Dios es el Todopoderoso. Entonces no hay por qué o de qué tenerle miedo al mal que fuera, a la enfermedad que fuera. Si Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Entonces, eso debemos de aprender a ustedes y yo. El mal que tengamos, ese mal psicológico, esa enfermedad, esas situación económica, situación del hogar, situación de la familia, todo traer y poner en las manos de el Señor. Miren lo que dice aquí. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, no importa el mal, ya vimos en Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. El Señor está esperando para curarte a ti y a mí, mi querida hermana y hermano. Solamente que ustedes y yo a veces hemos centrado nuestra concentración, nuestra confianza en otras cosas, apartando nuestra confianza en nuestro corazón del Señor Jesucristo. Y dice, de muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y esto nos da una enseñanza que para ustedes y para mí no nos basta con decir, Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, y con eso ya estoy salvo. No, recuerden Santiago 2:19, hasta los demonios, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, hasta el diablo cree que cree en Jesús y tiembla. Y por eso dice aquí, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces no basta con ustedes y yo decir, tú eres el Hijo de Dios, yo creo en ti, sino en obedecer a su palabra y poner en práctica su enseñanza. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Miren, el diablo sabe que Jesús es el Mesías y a veces ustedes y yo estamos dudando, ¿será que me ayuda? ¿Será que no? ¿Qué pasa? Que nos falta fe. ¿Recuerdan? Si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se plantaría en el mar, se movería. Y si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol que se arroje al mar y el árbol se arrojaría al mar. Lo que pasa que a ustedes y a mí, mis queridas hermanas y hermanos, nos falta fe. Hay que pedir al Señor que cada día nos dé la gracia de tener más fe. Necesitamos tener más fe. Entonces, teniendo más fe, entonces ustedes y yo podremos conseguir lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos promete. Mateo 17:20. Dice Jesús, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí, allá, y se desplazará, y nada os será imposible. ¿Ve? Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. ¿Recuerdan esa canción? Esa es tomada de aquí de San Mateo 17:20. También podemos ver allá en San Marcos 4:31. Lucas 13:19. Entonces, es donde el Señor nos enseña que debemos de tener mucha fe. Seguimos. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando,
dieron con él e intentaban retenerlo para que no se fuese. Pero él les dijo: también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. El Señor, él mismo, anunciaba a todos los pueblos. Por eso él en San Marcos 16:15 dice que vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. En San Mateo 28:18 al 20, ahí nos dice Jesús: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. Sinónimo de católico, universal. Entonces, por eso es que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica, porque lo que hacía Jesús: predicaba a todos los pueblos y también dejó a sus encargados, a los apóstoles, para que hicieran lo mismo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda la creación, a todo el mundo. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Jesús predicaba, no andaba por ahí con chismes, no andaba por ahí metiendo cuentos, difamando a nadie. Jesús predicaba. Es lo que ustedes y yo debemos de aprender: a escuchar la palabra del Señor, a vivirla y también a compartirla a través de la predicación. Que el Señor nos bendiga y que nos dé la gracia de cada día alimentarnos con su palabra, para poder así reflexionarla día y noche y llegar a cumplir lo que en ella está escrito y tener éxito, como nos dice ya en Josué 1:8. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por todos ustedes, por mí, por nuestra familia y por el mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, predicador y apologista católico. Nos vemos muy pronto.